Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a hacer un pequeño, o más bien dicho, una mejora del proyecto que tenemos de la baraja española. Bien, ¿qué cosas vamos a mejorar? Pues vamos a mejorar sobre todo el tema de la carta, que es una cosa que quería hacer en directo, pero viendo que realmente se tardaba poco, he dicho, bueno, pues lo voy a hacer mejor en un vídeo, lo voy explicando un poco y ya está, porque realmente no es mucho cambio. Tampoco me va a dar para un directo. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es, fijaos esto, quiero que lo veáis vosotros. Si yo tengo ahora mismo palo baraja española y palo baraja francesa, digamos que muestro un twist y un otro. Si yo tuviera 20 palos, por así decirlo, tendría que tener 20 if. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos una carta, digamos, hija, que va a ser una carta baraja española y otra francesa. Es decir, igual que hacemos con baraja, que está la padre y luego está española y francesa, pues vamos a hacer lo mismo con carta. También vamos a mejorar un par de cosas de aquí de las barajas, ¿vale? Que simplemente vamos a llamar a esas nuevas y poco más, ¿vale? Entonces, quiero que hagáis lo siguiente. Vamos a crear dos, que por cierto, a la española le vamos a llamar española, cambiando la ñ por ni. ¿Vale? Para no tener, también le podéis llamar Spanish Car, yo que sé. Podéis llamarla como queráis. Aquí carta francesa. ¿Vale? Y vamos a hacer también una pequeña mejora, que la veo muy bien. Y la verdad es que esto para futuras mejoras de rollo, por ejemplo, me interesaría crear la baraja del 1, creo que sería muy interesante, con este método, ¿no? Entonces, tengo carta española y tenemos carta francesa, ¿vale? Antes de nada, vamos a tocar cosas aquí de la francesa. Vais a ver que pego muchos saltos, pero porque realmente son cambios muy pequeños en algunas clases. Lo primero, como esta va a ser padre, en vez de private le vamos a poner protected. Bien, esto le seguimos teniendo lo de la T. Y bueno, tenemos lo del getPalo, todo el rollo. Y vamos a crearnos también un public carta y se lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Por si acaso hiciera falta. Entonces, aquí vamos a poner un extend y vamos a hacer, a ver, vamos a ponerlo bien, extends, y vamos a poner carta. Y aquí vamos a poner el del palo y diréis, bueno, ¿y esto para qué? Porque realmente no tiene mucho sentido que yo cuando vaya a crear una carta, a ver si lo puedo importar, no me deja aquí, aquí está, la costumbre del Visual Studio. La cosa es que como yo realmente cuando cree una carta española, realmente estoy creando una carta de palo baraja española, es decir, no tiene sentido que yo aquí le ponga otra vez la T y todo el rollo, porque realmente yo voy a crear una carta española y se lo voy a meter esto ya. ¿Entendéis? Es decir, es como decirle, hey, si tú vas a crear una carta española, es como me tiene que heredar de esto. Porque necesitamos, obviamente, que nos pase esto, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hacemos el constructor, ¿vale? Fijaos que aquí me sale esto está bien, ¿vale? No tiene que salir object, ni tiene que salir esto, es decir, tú pásame un palo de la baraja española, no me puedes pasar un palo de lo que sea, es decir, de la francesa. Esa es la idea, ¿vale? Que yo cuando cree la carta española, me está creando una carta de la baraja española, que es lo que hacíamos antes realmente. Lo estamos mejorando, o sea, no estamos haciendo nada, por así decirlo, nuevo. Es decir, no estoy cambiando, no estoy haciendo cosas nuevas. Lo que estoy es mejorando para futuro. Entonces esto, en el toString, lo voy a copiar porque lo necesito para el otro. Aquí el toString lo que vamos a hacer es quitar esta parte. Y ya está. Es decir, este es su toString. Ya está. Esta es nuestra carta española. Igual que hacemos con la baraja española, que la tenemos aquí, que por cierto he dicho que le voy a cambiar el nombre, como he dicho, pues fijaos que yo tengo aquí new carta. Pues yo lo que voy a hacer ahora es new carta española. Y ya por dentro ya tiene lo que tiene que tener. Es decir, vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis.
Si yo cojo y pongo aquí, vamos a poner carta española C, ¿vale? Fijaos que si aquí veis que pone palo es esto y esto, pero yo no le he dicho nada aquí, digo, yo no le he puesto aquí nada como hacíamos antes de lo del palo. Entonces, ahí está la cosa, que realmente no es necesario que yo le diga qué palo es, y ya sé yo cuál es, ¿entendéis? Porque no tiene sentido, es que es una cosa que lo he estado viendo y la verdad es que no tiene sentido que tú le tengas que estar indicando constantemente el palo, porque si no, es decir, si es español es de este palo, ya está, no hay más. Vale, entonces eso sería aquí ya tampoco habría nada. Y en la francesa, bueno, que vamos a primero con la francesa que no lo he tocado. Este en carta, 3/4 de lo mismo. Y aquí sería palo, baraja francesa. Es decir, que si yo quisiera crear al final una nueva baraja, yo tendría que crear una baraja. Vamos a poner el ejemplo que he dicho antes del 1, que me gustaría crear una. Pues tendría que hacer una baraja 1, otra tendría que hacer carta 1 y otra tendría que hacer, pues, palos 1, ¿no? Claro, obviamente, por ejemplo, en el 1, que es uno que me gustaría hacer, pues en ese caso está el número del palo. A lo mejor a mí me interesaría, bueno, el palo puede ser el color, pero a lo mejor me interesa saber si es especial o no, o algo así. Es decir, hay cosas en las cartas que luego pueden tener efecto, incluso yo que sé, puede haber cartas que tengan un valor, ¿no? Es decir, yo que sé, esta tiene más 3 de ataque, por poner un caso, ¿no? Como cartas así más avanzadas. Entonces, eso viene muy bien porque entonces no tenemos que sobrecargar la clase carta. Es decir, cada uno tiene su clase y tiene, digamos, la carta que es la base y ya no se toca. Igual que hacemos con baraja. Incluso, fijaos lo que os digo, deberíamos hacer esta, la deberíamos hacer abstracta. Fíjate lo que te digo. La vamos a hacer abstracta. Ahora aquí me está dando error por esto. Porque estoy creando aquí una carta, pero lo vamos a quitar porque vamos a crear una carta francesa. Mira, eso es una cosa que no había pensado, pero bueno, sería lo suyo, que no creáramos cartas, que así obligáramos a que no se creen cartas, digamos, cartas normales, ¿vale? Que si tú creas una y extiende y ya está, es decir, que tú no puedes crear cartas normales, tienen que ser cartas de tu palo, de lo que quieras. Vale, aquí vamos a crear el constructor, exactamente igual, y vamos a coger esto, que también se lo vamos a quitar. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí no sé si poner... que realmente no le veo mucho sentido, porque si es abstracto no se va a crear como tal. Entonces, bueno, se lo vamos a dejar así. Ok. Aquí... le ponemos esto y fijaos que ya está. Ya está el error solucionado, por así decirlo. Vale, y una cosa más que vamos a hacer con el tema de la baraja es el tema este del T. Podemos hacer esto. Extend carta. Es decir, yo le estoy diciendo que T tiene que ser algo que herede de carta. Es decir, que no puede ser lo que yo quiera. ¿Vale? Porque eso también es una cosa que yo podría poner aquí una clase persona de baraja, no tiene sentido. Esto es para decirle, hey, tiene que ser de carta. Entonces todo esto, así, lo vamos a quitar. ¿Vale? Entonces esto nos va a dar error, simplemente casteamos. Y luego, por ejemplo, aquí en la baraja, nosotros pondríamos aquí de carta española. ¿Vale? Un poco parecido a lo que hemos hecho antes. Así, más que otra cosa, lo que hacemos es no tener que estar diciendo a la baraja francesa que usa tal carta. ¿Sabéis? Así. Con eso en principio sería suficiente. Entonces vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hecho para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, la cosa es, yo me he creado una baraja. ¿Vale? Yo tenemos baraja y carta. Entonces yo necesitaría crear pues una baraja. Vamos a decir baraja 1, por ejemplo.
y tengo que heredarla de baraja. Tendría que poner su carta correspondiente. Entonces, pues tendría que crear la baraja con el método de crear baraja, según la baraja que sea. Y luego tendría que crear su carta correspondiente con los datos que yo necesite. Es decir, pues el número, el palo, si hay que meterle un atributo más, etcétera. Y luego ya en el toString le ponemos lo como queremos que se vea. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, la carta española en diferentes, ¿sabéis? Eso ya depende de la carta o de la baraja que tengáis, básicamente. Esa es la idea. Entonces, esta es la baraja que vamos a tener de momento. Y ya en el próximo, mi idea es hacer el tema del la baraja del uno, para que podamos ver otro ejemplo también que me parece interesante y que luego lo podemos utilizar para otros ejercicios, incluso para gráfico, que es una cosa que me interesa. Así que lo voy a dejar aquí. Recordad que esto lo podéis descargar por si lo necesitáis, por si le queréis echar un vistazo. De todas formas, lo voy a subir a GitHub, que ahí es donde va a estar. Yo suelo tener el proyecto ahí para que, por si alguien lo quiere reutilizar o lo que sea. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.